Les recordamos a todos los participantes que es importante que ingresen a la plataforma, que realicen las actividades para que de esta manera puedan tener el certificado de este curso. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, les pedimos a todos también, por favor, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para poder dar inicio a nuestro tercer encuentro, que el día de hoy lo va a acompañar nuestra colega Lorena Godoy. Entonces, Lore, vamos a darle paso. Muy buenos días. Hoy Lorena estuvo en la sesión pasada, hoy estoy yo. Mi nombre es Maritza Cero, los acompañé también en la primera sesión. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos 20 participantes. La idea del día de hoy es que podamos hacer una jornada muy interactiva, que podamos profundizar o, digamos, tener como elementos más bien para trabajar también en la plataforma. Entonces, tenemos ya más o menos 20 participantes, 22 participantes. Esperemos que se sumen más porque pues tenemos 100 personas inscritas. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por hacer parte de este espacio. Les vamos a hacer aquí un recorderis de los módulos. Podemos tener personas que no han entrado desde la primera sesión, pero pues también para tener como un derrotero y saber en qué vamos. Entonces ya vimos nuestro módulo 1, que eran fundamentos conceptuales, donde trabajamos políticas públicas y trabajamos como el ABC de las sustancias y los conceptos básicos para la prevención del consumo. En el módulo 2, que estuvo a cargo de nuestra colega Lorena, trabajamos la sesión pasada un conjunto de herramientas para proteger y prevenir a partir de la planeación, la implementación y la evaluación. De este módulo quedaron unas herramientas que nosotros estamos muy interesados y agradecidos con los aportes de las personas que ya hicieron este trabajo en plataforma. Ahora al final de la jornada vamos a hablar un poquito de esas herramientas y nos gustaría mucho que ustedes nos den su opinión desde la experiencia que tienen en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en medida de protección sobre el uso de estas herramientas. Hoy vamos a trabajar el módulo 3 de esta guía, que son 3 temas: vínculo afectivo, socialización, involucramiento parental, y el tercero es habilidades para la vida y de afrontamiento. La próxima sesión, que si no estoy mal es el martes de la semana entrante, vamos a trabajar en el módulo 4, un poco sobre los mitos y realidades frente al consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, el propósito, bueno, más que identificar, nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen ya muchísima experiencia y conocimiento con estos temas. Acá tenemos muchos profesionales psicosociales que seguramente lo manejan. Entonces, la idea es que estos temas que pueden ver aquí en pantalla, nosotros los podamos mirar desde el punto de vista de la prevención, de cómo esto nos puede aportar para generar factores protectores, sobre todo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la sesión está organizada de la siguiente manera. Primero vamos a ver un video que queremos invitarles a que este video nos pase también por los sentidos. Cada vez que yo lo veo, de verdad que me eriza la piel verlo. Es un video de UNICEF que se llama Adolescentes, lo que de verdad pensamos sobre ellos. Luego de presentar este video, queremos hacer algunas intervenciones, recibir algunos comentarios de parte de ustedes sobre el video. Luego vamos a hacer una presentación de bloque conceptual, digamos, como digo, de recorderis, de repaso, que es información que tenemos en la plataforma y que por supuesto sabemos que ustedes los manejan y los conocen en su mayoría porque somos profesionales psicosociales. Luego tenemos aquí el tema de mirar la sesión 2, que vamos a trabajar con un Padlet,
como la vez pasada, les vamos a pasar un link para que ustedes nos cuenten con base en 2 preguntas sobre el ejercicio de la sesión pasada, que lo va a presentar un poco Lorena. Y vamos a estar pendientes del diligenciamiento del listado de asistencia, y allí para nosotros es fundamental que ustedes nos evalúen la sesión, que nos cuenten cómo les ha parecido. Entonces vamos a estarle poniendo los links para que estemos muy pendientes en el chat. Siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a ver ahora el video. Voy a silenciar y a cerrar cámara. Lore, no se oye. ¿Lo podemos repetir? Lore, tienes el micrófono silenciado. Nos disculpan unos segundos, siempre nos pasa aquí con los temas de conectividad, algunos ajustes técnicos. Por favor, ténganos un poquito de paciencia. Lore, abre tu micrófono. No, Maritza, no tiene nada que ver con mi micrófono. Tienes que proyectarse el sonido de mi computador y al parecer como que no está funcionando. No está sonando. Bueno, pero Sí. se puede, podemos colocar el video, y estamos atentos que igual tiene subtítulo, si no lo logramos. Mari, o si quieres puedes continuar con la presentación y ya yo reviso a ver si puedo compartir el video. Bueno, Mientras podemos tanto, también para poder avanzar. vamos a continuidad con la presentación y ya arreglamos aquí el tema técnico, ¿listo? Listo, podemos avanzar entonces. Bueno, me parece muy bien, compañeras. Sigamos acá con la presentación. Listo. A ver. Exacto, entonces eso. Listo, dale siguiente, Lore. Bueno. Entonces, siguiente. Listo. Entonces, como les decía, vamos a trabajar estos 3 temas el día de hoy, que son vínculo afectivo y socialización, involucramiento parental, habilidades para la vida y de afrontamiento. Entonces, para poder trabajar estos 3 temas, hay como 3 conceptos clave que tenemos que considerar, que son la parentalidad social, las competencias parentales y las funciones parentales. Porque estos elementos son esenciales para generar los factores protectores. Siguiente, por favor. Okay. Entonces empecemos un poco a mirar el tema de la parentalidad social. Cuando a uno le mencionan parentalidad, la primera imagen que se le viene a uno es esa relación familiar. Y nosotros en este momento tenemos niños, niñas y adolescentes en una situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, que muy seguramente tienen este tema de la parentalidad social de una familia, digamos,
primaria biológica que presenta algunas incapacidades, llamémoslo así, para la crianza. Entonces, el concepto de parentalidad social no es solamente la parentalidad, digamos, biológica, de tener un niño biológicamente, sino que la parentalidad social va más allá. Esta parentalidad social la puede ejercer el padre o la madre biológica o la pueden ejercer otras personas. Básicamente se refiere a esas capacidades que tú puedes tener para cuidar, proteger, educar, socializar a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que en este caso, nosotros como profesionales que hacemos parte de este proceso de protección, de restitución y de garantía de derechos de los niños y niñas, estamos ejerciendo una parentalidad social, porque la función del Estado colombiano a través del ICBF con los niños que están en medidas de protección es de cuidar, proteger, educar y socializar, que inicialmente es un tema que debería estar abordando la familia, ¿cierto? Los principales referentes protectores son la familia biológica, pero pues en nuestro caso el Estado tiene que hacer ese ejercicio, entonces este concepto es lo que denominamos la parentalidad social. Existen, aquí hay unos autores que trabajan muchísimo con estos temas, que es Barudi y Datagnan, que son unos autores que vienen trabajando mucho en la terapia, mucho en la intervención y nos manejan entonces estos temas. Las funciones parentales, ellos dicen, aquí tenemos la parentalidad social y hay un ejercicio que es el para qué está esa parentalidad social o para qué están los parientes, ¿cierto? Esas funciones son inicialmente dar afecto, proteger, educar y estimular. Los seres humanos somos los más indefensos con relación a otras especies cuando nacemos. Entonces es fundamental tener esas funciones. Estas funciones se dan durante toda la vida, durante todo digamos, el curso de vida de la persona. Hay autores que hablan que hay unas funciones parentales que están para los, digamos, los adultos o los padres de una familia y hay otras que son para los hijos. Como acá estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pues vamos a referirnos a estas 4 básicas funciones parentales. O sea, yo tengo que cuidar, proteger, educar, socializar, estimular. ¿Mm? Estos autores nos señalan también que, por eso les decía que hay unas familias que son competentes o unas familias que no tienen esas competencias. Cuando se tienen las competencias parentales, entonces estas competencias están divididas en 2 para estos autores, digamos, para entender cómo se conceptualiza, ¿no? Porque en la práctica todo se va dando junto. Las competencias parentales se dividen en capacidades parentales fundamentales y en habilidades parentales. ¿Qué es lo que son las competencias? Son esas formas en las que tú como profesional en este caso, o tú como mamá, como papá, respondes a las necesidades de desarrollo de los niños, de las niñas y los adolescentes en cada momento de su vida y especialmente en los momentos críticos del desarrollo. ¿Cuáles serán esos momentos críticos del desarrollo? Por ejemplo, la primera infancia, desde la gestación hasta casi los 6 años, o los 6 años, ahí hay unas discusiones teóricas sobre la edad exacta, se presentan en la primera infancia sucesos como por ejemplo el control de esfínteres, que son críticos porque eso sirve para el resto de la vida. En la primera infancia nosotros aprendemos a caminar, eso es crítico porque eso nos sirve para toda la vida. En la primera infancia nosotros aprendemos a hablar, eso es crítico porque eso nos sirve para el resto de la vida, es fundamental, son las bases del desarrollo de la persona. En la adolescencia hay unos cambios inclusive a nivel cerebral, ¿cierto? Que nos están preparando para pasar de la infancia a la adultez,
¿cierto? Tenemos unos cambios físicos, unos cambios emocionales, psicológicos, de desarrollo puntual. De la adultez a la vejez, digamos, hay unos momentos críticos del desarrollo del ser humano. Entonces, especialmente con niños, niñas y adolescentes, nosotros ejercemos esas competencias parentales. Entonces, las competencias se dan de acuerdo a cómo tú respondes a esas necesidades. Entonces, por eso es que dicen estos autores que hay unas familias que son competentes y unas que no son competentes o que no tienen esas competencias. Entonces, las competencias parentales son, todo el conjunto de competencias parentales son dos cosas, tanto las habilidades como las capacidades fundamentales. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, aquí lo que tenemos es un esquemita, más o menos como un mapita conceptual de esta organización de las competencias parentales. Entonces, como se refiere a esa manera en que tú respondes a las necesidades de desarrollo, las habilidades parentales van a tener que ver con los modelos de crianza y con la capacidad de participar en las redes sociales y usar los recursos comunitarios, por un lado, esos son habilidades. Por el otro, las competencias tienen que ver con, esto sí que es la base y el fundamento de lo que vamos a conversar ahora, que es el tema del vínculo afectivo. Entonces, esas capacidades parentales se llaman fundamentales porque son esas también las que me van a cimentar el desarrollo para el resto de la vida, que son el apego y la empatía. Siguiente, por favor. Entonces, esas que son fundamentales, que son el apego y la empatía, son como esos recursos emocionales, ¿cierto? De lo que me pasa a mí por los sentidos, de esos recursos de lo que yo puedo hacer, razonar o no razonar, son los recursos cognitivos, y los de comportamiento, de cómo yo actúo en esa relación. Entonces, esos recursos que yo tengo como persona, que son de mis emociones, de mi cognición y de mi comportamiento, son las que me permiten vincularme de una manera determinada con los niños, niñas y adolescentes para poder responder a lo que ellos necesitan durante su vida, especialmente cuando son pequeños. Dijéramos que el apego y la empatía es durante toda la vida, pero hay unos momentos críticos, como lo mencionábamos ahora, que son fundamentales para el resto de la vida y que es a donde hay que apuntarle en esas interacciones que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. El segundo elemento son las habilidades parentales, que, como decíamos, son los modelos de crianza y las redes sociales y el uso de recursos comunitarios. Con relación a los modelos de crianza, las habilidades parentales son esas que a nosotros nos permite pasar de generación en generación esa manera de relacionarme. Entonces, por ejemplo, antiguamente decían que la letra con sangre entra, y eso se repitió culturalmente de generación en generación. Por ejemplo, que los niños cuando acaban de tomarse su lechecita o su alimento, los bebés, tenemos que sacarle los gases. Eso antes de que lo dijeran los médicos, la cultura ya no lo estaba diciendo, ¿cierto? El conocimiento de las personas. Entonces, las habilidades parentales tienen que ver también con esa forma en que nosotros transmitimos de generación en generación. Ustedes recordarán de pronto algún dicho de su mamá sobre algo relacionado con la crianza, sobre algo relacionado con lo que hay que hacer para enseñar a los niños. Por ejemplo, cómo le enseñamos nosotros a ir al baño a los niños cuando están hasta ahora aprendiendo. Entonces, esas habilidades tienen que ver un poco con esos modelos de crianza, pero también tienen que ver con la manera en cómo gestionamos socialmente redes de apoyo familiares, sociales e institucionales. Es decir, como nosotros somos seres sociales, entonces transmitimos cultura por un lado,
¿cierto? Y esa manera de criar. Y por el otro lado, también entonces nos apoyamos en esas otras redes familiares, sociales e institucionales. Entonces, esas son las habilidades parentales. Recuerden, eso es como en el ámbito también de lo social. Y las capacidades parentales fundamentales están más relacionadas con esos recursos particulares míos de mi manejo de emociones, de mi razonamiento cognitivo y de mi comportamiento. Entonces, esas dos cosas hacen parte de las competencias parentales. Y nosotros, como ya lo dijimos, así no seamos papás y mamás biológicos de los niños, niñas y adolescentes, ejercemos esas funciones parentales. Somos competentes parentalmente desde la parentalidad social. Siguiente, por favor. Bueno, entonces recuerden el cuadrito que vimos ahora. Vamos a hablar un poco de esas competencias, digamos, fundamentales. El apego. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre el apego y a veces se piensa que el apego es solamente durante la primera infancia. Claro, durante la primera infancia se cimenta, pero eso no significa que no se desarrolle en el resto de la vida. Entonces, el apego se refiere a la necesidad esencial que tenemos nosotros como seres humanos de relacionarnos con los demás. ¿Cuál es el propósito de esa relación? Desarrollarse y subsistir. Todos los seres humanos necesitamos, somos la especie más vulnerable cuando nacemos. Entonces, el apego se da durante toda la vida y nos sirve para eso. ¿Qué nos permite? Nos permite percibir e interpretar también las acciones y las interacciones que tenemos con los demás. La familia es nuestro primer, digamos, como entorno protector. Allí se da lo que llaman la socialización primaria, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el apego es lo esencial del vínculo afectivo también. Sirve después, o después no, al mismo tiempo que lo vas teniendo el apego con unas personas que son tus referentes, que es lo que los autores llaman las figuras de apego. Entonces, si estamos con nuestros papás en primera instancia, pues esas son nuestras figuras de apego, porque somos vulnerables cuando nacemos. Entonces, nuestra mamá, si estamos en un servicio de adopción, pues seguramente que habrá cambios en esas figuras de apego y ahora vamos a mirar por qué. Nos sirve entonces para manejar nuestro comportamiento, porque nosotros lo vamos aprendiendo. Sirve para que nosotros construyamos nuestra propia identidad, nuestra autoestima y nuestra forma de relacionarnos con otros. Siguiente, por favor. Bueno. Quiero que miremos un poquito este mapa aquí. ¿Cómo identificamos nosotros el apego con los niños, niñas y adolescentes? O sea, ya sabemos que el apego es ese elemento básico para el vínculo que tiene que ver con nuestras figuras de apego, que lo necesitamos para subsistir y desarrollarnos porque somos seres sociales. Entonces, el apego, ¿yo cómo lo identifico con los niños y niñas? Puede ser que cuando ya los conozco más, pues tengo más ojo para ver qué tipo de apego es, porque estoy haciendo también una lectura de necesidades. Entonces, a través de la observación de comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, o de las madres adolescentes, que ese es un punto clave. El tema del apego tenemos que trabajarlo muchísimo. Nosotros mirábamos un poco las respuestas que nos dieron en la sesión pasada sobre las necesidades. Y entonces, por ejemplo, claro, al ser adolescentes, las chicas, tras
que tienen como su conflicto interno por la situación que están viviendo. Entonces también para ser mamás, pues claro, no venimos nunca con manual para ser mamás, pero pues sabemos que la adolescencia es una etapa compleja para ser mamás. Entonces, este tema del apego nosotros lo tenemos que trabajar muchísimo con las adolescentes. Entonces, nosotros vamos a observarlo. Podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo es que es la proximidad y el contacto con esas figuras de apego? Sabemos que, por ejemplo, los niños que están en situación de adoptabilidad, por ejemplo, tienen como referentes a sus hermanos mayores. Entonces, ¿cómo son esas relaciones de apego? Y eso se va a partir del comportamiento. Nosotros vemos si en esas relaciones, en esas interacciones que tienen los niños, niñas y adolescentes, cuando ven una persona que puede ser esa figura de apego, puede haber sonrisa, llanto, rechazo, ¿sí? Tú lo puedes observar si hay caricias respetuosas, si hay abrazos respetuosos, si hay un contacto visual o si pasa todo lo contrario. Ahí ya nos vamos a ir entonces un poco a mirar los tipos de apego. Esas formas de relacionarme con ser humano, con mi figura de apego, tienen una intensidad. Entonces, a veces decimos, es que ese niño o esa niña es muy apegado a tal persona. En cambio, no le gusta a tal otra persona. ¿Mm? O ese es como el nivel de intensidad. La activación de ese apego. Es que ese niño, esa niña, cuando ve a tal persona, se emociona muchísimo, entonces se ve que tiene bastante apego, o por el contrario la rechaza, o se pone a llorar, o se pone temeroso. Y ya vamos a mirar por qué es que acontece este tema de la activación. Eso depende un poco también de los tipos de apego. Entonces, la literatura lo que nos dice es que el apego, porque hay toda una teoría de apego, puede ser, digamos, puede desarrollarse o darse a partir de factores contextuales o de factores individuales. Entonces, con relación a los factores contextuales, nos dice la literatura que tiene muchísimo que ver con las competencias parentales. En esa forma como se responde y se pone en práctica esas habilidades que vimos ahora fundamentales que están dentro del apego, y también cómo se ponen en práctica las habilidades relacionadas con la crianza y con la socialización. Hay muchísimo debate y hay unas hipótesis frente a si tiene que ver con factores individuales o no. Entonces hay autores que señalan que hay, por ejemplo, características de la personalidad o del temperamento de los niños y niñas que tienen, dijéramos, un tinte muy específico para poder determinar el apego, o sea que no es solamente el adulto el que impone pues esa relación, sino que la personalidad de los niños y niñas también incide con ese proceso. Hay autores que han, digamos, estudiado las condiciones de salud y el apego. Entonces, por ejemplo, han visto que el bajo peso al nacer o los bebés prematuros, por ejemplo, a veces pueden generar apegos inseguros, que ya vamos a mirarlo, porque son relaciones, por ejemplo, sobreprotectoras. Pero sobre esos factores individuales no hay tanta evidencia todavía. Lo que más han estudiado es esos factores contextuales relacionados con las competencias parentales. Entonces, quisiera que miraran un poquito aquí hacia el lado derecho de la pantalla. Arriba tenemos dos tipos de apego. El apego seguro y el apego inseguro. Ahí ustedes pueden consultar a unos autores clásicos de esas teorías que son Bowlby, Salster o Ainsworth, que son las que nos han, digamos, han fundamentado toda la teoría del apego. Ustedes en la guía
proteger y prevenir. Ahora les muestro los recursos que tienen ahí. Por ejemplo, van a encontrar unos videos recomendados sobre estos temas. Entonces, bueno, miremos el tipo de apego. Entonces, el apego seguro es esa forma de relacionamiento que aporta a los niños y niñas en términos de empatía, en términos de autonomía, en términos de capacidad de afrontar problemas, en términos de resiliencia. ¿Cómo es ese apego seguro? El apego seguro es cuando esas figuras de apego, sean padres biológicos o no, responden a las necesidades de los niños y las niñas y son accesibles. Accesible no quiere decir que estén todo el tiempo con ellas y ellos, sino que están disponibles para responder a lo que necesitan. Por ejemplo, con un bebé será responder al llanto, saber si el bebé necesita alimentos, si tiene frío. Es saber responder a esa necesidad. Si es un niño o una niña en primera infancia, entonces cuando ellos están expresándose, no necesariamente verbalmente, que tienen hambre, que se sienten tristes, a veces lo que un niño puede parecer digamos, en su cognición y en su proceso de desarrollo, una situación problemática muy delicada que lo altera, por ejemplo, que otro niño le quitó un juguete. Al adulto eso le puede parecer una cosa que no es tan importante. Y ahí ya ahorita entramos con la empatía. Si yo respondo a su necesidad, entiendo que en su proceso de desarrollo, el niño está aprendiendo, por ejemplo, a manejar sus emociones. Entonces, en esa medida, voy a responder haciendo una lectura de su necesidad. Eso no es que yo haga un plan de trabajo, sino que yo tengo esa capacidad de entender eso. Eso es lo que me genera a mí el apego seguro, que yo me pongo un poco en sus zapatos y por eso se relaciona con la empatía. Y yo entiendo qué es lo que él necesita. Y en mis recursos cognitivos, en mis recursos emocionales, yo, por ejemplo, abrazo al niño. En mis recursos cognitivos, entonces yo razono que él está dimensionando una situación según su proceso de desarrollo y uno dice, es que es niño y hay que entender que para él ese juguete es muy importante. Y entonces ahí yo voy configurando un apego seguro, respondiendo de manera acertada a esa necesidad. Los autores nos hablan también de los apegos inseguros. Inicialmente en la literatura se hablaba de dos tipos de apego inseguro, que era el apego inseguro ambivalente y el ansioso evitativo. El apego inseguro ambivalente es cuando las mamás, por ejemplo, tienen a sus niños, o no solo las mamás, sino la figura de apego, tiene una angustia permanente, por ejemplo, cuando el niño se queda solo. O si el niño está aprendiendo a caminar y se cae, entonces son estas mamás angustiadas. Y entonces lo que se generan son relaciones de dependencia. De una dependencia absoluta, son las mamás que no permiten la autonomía de los niños, que son temerosas pues por diferentes circunstancias también de su historia de vida, de su socialización, etcétera. Entonces lo que tenemos a veces son niños muy inseguros, niños y niñas muy inseguros, niños y niñas que no desarrollan muy bien su confianza para actuar y para relacionarse con otros. Son niños y niñas que siempre están pidiendo que la figura de apego esté con ellos, ¿sí? Ese es un tipo de apego inseguro, ambivalente. El otro tipo es el ansioso evitativo, dicen ellos. El ansioso evitativo es todo lo contrario del anterior. Entonces cuando esa figura de apego es como desprendida,
es como ni lee la necesidad ni la responde. Es todo lo contrario, son mamás que no responden a las necesidades. Tenemos aquí es niños y niñas que no se vinculan fácilmente con otros niños y niñas. Entonces, digamos que aquí tenemos que tener en cuenta nosotros profesionalmente estos conceptos para poder hacer una observación de necesidades. Eso no quiere decir que nosotros estemos etiquetando a los niños y a las niñas como con esos apegos, porque a veces también cuando hablamos en estos temas se suele confundir. Entonces, vamos a ese niño y allá es el inseguro ambivalente, suele suceder a veces con las personas. Esto lo que nos sirve es para tener como una capacidad de observación para entender qué es lo que los niños y niñas necesitan. En estos temas de la teoría del apego, después vinieron a conversar otros autores, si no estoy mal fue Salster, que vino a hablar de los apegos inseguros desorganizados o desorientados, mencionan otros autores, según la traducción. En este caso, se trata de situaciones en que, porque es desorganizado, porque los niños no logran introyectar muy bien como unas ambivalencias de esos comportamientos de las figuras de apego. Entonces, por lo general se habla de ese apego desorganizado, inseguro desorganizado, cuando el cuidador primario o su figura de apego primaria es como que representa una fuente de riesgo para el niño o para la niña o para el adolescente. Entonces se presentan casos de violencia. Entonces, como que mi papá me quiere, pero entonces me maltrata, pero entonces yo no tengo ninguna otra figura que me proteja, porque yo estoy en medio de ese escenario, de ese vínculo familiar, pero resulta que los que están conmigo, que deberían ser los que tienen esa competencia, los que son familias competentes, y no lo son, sino que se presenta entonces violencia, se presenta que no hay un apoyo a su desarrollo y que principalmente se genera entonces un riesgo ese cuidador para el niño. Entonces ellos como que hay unas edades en las que tampoco saben. Los niños estamos en formación, ¿no? Estamos en un proceso de desarrollo, entonces como que los niños no sabemos si, el niño no sabe si está pegado a una persona que la maltrata, porque eso es como que sí, pero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se presentan ese tipo de apegos? Que tenemos niños que no logran introyectar el afecto y la protección, y como recuerden que eso tiene que ver también con esas habilidades de pasar de generación en generación con esas competencias, pues son niños que también van a tener dificultades de comportamiento, porque su referencia de apego no es protectora, o sea, la familia no cumple con esas funciones parentales que debería cumplir. Entonces, eso es como los últimos indagaciones que han hecho sobre el tema. Siguiente, por favor. Entonces, les hablaba de la empatía. Digamos, ¿por qué fue tan extenso el tema del apego? Porque, digamos, hay como esas precisiones ahí teóricas y estas otras ya las vamos a ir mirando un poco más rápidamente. La empatía básicamente es que yo logro ponerme en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes. Yo tengo esa capacidad. Eso también es fundamental, o sea, tanto el apego como la empatía son el fundamento del vínculo afectivo. ¿Qué implica para nosotros cuando estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes en medida de protección? Que nosotros podamos reconocer, comprender e interpretar cómo ellos se están sintiendo diariamente y que podamos responder asertivamente a sus necesidades, poniéndome en los zapatos de ellos y ellas.
a los seres humanos desarrollar este tema, que ya luego también cuando tengan los juegos de esta guía van a ver todo el tema de habilidades para la vida, dentro de las cuales está la empatía. Les sirve a las personas para generar una cercanía con las otras. Nosotros somos seres sociales. Entonces, así como con sus situaciones diarias nosotros entendemos cómo ellos son, asimismo nosotros estamos generando aquí confianza, asimismo nosotros estamos generando comunicación. Digamos, la empatía tiene muchísimas ventajas. Eso nos ayuda a saber qué es lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes. Nos ayuda a identificarnos con ellos, nos ayuda a no juzgarlos, nos ayuda a comprender sus emociones, a saber qué es lo que les pasa. Y es que no hay mejor palabra. Siempre que digo empatía es como, es que yo me pongo en los zapatos del otro. Es esa la definición como muy acertada. Y eso es lo que va generando ese vínculo, que yo sea empático y que yo logre generar un apego seguro. Ahora, no es que los niños que tienen, digamos, estos apegos inseguros no logren salir adelante. Ustedes saben que tienen otras capacidades, ¿cierto? Por eso es tan importante también el tema de la socialización y el tema de fortalecimiento de las habilidades. Siguiente, por favor. Listo, entonces acá tenemos el tema de la socialización. Tal vez es un poco más común este término para ustedes. Es básicamente ese proceso en que nosotros como seres humanos aprendemos a comportarnos socialmente. Entonces hay una socialización primaria, que es donde nosotros nacemos, ¿cierto? Nuestro círculo más cercano. Y la otra socialización, que la llaman algunos secundaria, que es en los espacios exteriores a la familia, externos a la familia. Entonces, la socialización es ese proceso en donde nosotros aprendemos a comportarnos socialmente según el contexto, según la cultura donde nos estamos desarrollando. Ahí es donde nosotros aprendemos normas, valores, comportamientos sociales, y es como nos logramos insertar en la sociedad. Hay un aspecto muy importante, y es que tú te sientes, te percibes de acuerdo con tus creencias y tus valores, y es así como logras generar esa relación. Entonces, un ejemplo importante es, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si en una ciudad a nosotros nos están diciendo que para cruzar la calle hay que pasar por la cebra. Y si no pasas por la cebra, el otro, como puede pasar, por ejemplo, en países como Chile o Alemania, si tú no te cruzas por la cebra en el semáforo, te van a hacer un llamado de atención social, te van a mirar mal. Está mal comportarse así, entonces tú te sientes, te percibes de acuerdo con tus creencias en el contexto en el que estás. Hay otros países como acá que las personas no pasamos por la cebra. Entonces nuestras creencias, nuestra manera de percibir, digamos, es una normalización de esas maneras de relacionarme son diferentes. Entonces esa socialización tiene que ver con el contexto y la cultura en la que estoy. Y la sociedad me educa para poder cumplir con estos procesos, para que tú te relaciones con los otros, para que sepas cuáles son las normas sociales en donde tú estás. Entonces, toda la sociedad te educa, y te educa no solamente el vecino, sino que también hay aquí, por ejemplo, unas normas o unas sanciones que pueden ser jurídicas o pueden ser sociales. Entonces, esto es un proceso, la socialización es un proceso continuo y permanente de desarrollo. Si yo me cambio de contexto, nomás aquí me voy de Bogotá para la costa, no sé, para Riohacha. Aquí yo puedo estar usando
medias veladas. Si yo me voy para Riohacha, no uso medias veladas allá. Entonces yo tengo que adaptarme en esa manera de convivir socialmente. Entonces ese alcance de socialización es muy importante porque genera también como unos rasgos de comportamiento desde la infancia, que son muy importantes para poder también hacer la prevención del consumo. Y ya miramos por qué. Dale siguiente, por favor. Bueno, el tercer tema aquí es el segundo tema, porque el que acabamos de pasar era el primero, involucramiento parental. Hay, digamos, como también bastantes estudios. Hace poco, aquí en el marco de este convenio, la Universidad Nacional de Colombia hizo un estudio sobre este tema de involucramiento parental en el ámbito escolar. Hizo un scoping review en el cual logró revisar toda la literatura en torno a este tema de involucramiento parental. Y allí nos dijo que el involucramiento parental es cuando uno participa, cuando las familias participan de esos procesos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes experiencias, cuando yo estoy pendiente de lo que sucede en la vida de ellos y de ellas. Entonces, el ejercicio del involucramiento parental va a implicar que nosotros demos un soporte activo y permanente a los niños y las niñas. Implica que yo pueda expresarles a ellas y a ellos ese interés en sus propósitos de vida. Implica que yo esté permanentemente sabiendo qué hacen, cuáles son sus intereses. Digamos que el involucramiento parental es que yo tenga ese ejercicio de la función parental educativa, de la función parental estimuladora y pues las otras dos que son básicas, pero sobre todo que yo pueda estimular para su desarrollo y que yo pueda educar. Por eso también tiene que ver con la socialización. Siguiente. Bueno. Entonces, a grosso modo, este es el involucramiento. Ahora, el tercer elemento que contiene esta guía de proteger y prevenir van de la mano es el de habilidades para la vida y de afrontamiento. Resulta que la Organización Panamericana de la Salud en el 2001 también hizo como una revisión de cuáles son los, digamos, como los temas o los tópicos que los programas de prevención tienen para prevenir el consumo de sustancias. Y encontraron en esos estudios que los que promueven habilidades, digamos, de los individuos que sirven para la vida y para afrontar problemas y afrontar el estrés, son clave, porque son las que te permiten, digamos, tener unos comportamientos que favorecen tu protección para situaciones de riesgo para tu salud o para tu vida. Entonces, desde el 2001 ellos hicieron ese estudio, entonces ellos miraron, y es un enfoque también. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud dijo, esto de habilidades para la vida es un enfoque que estamos defendiendo, dijo en su documento en el 2001, porque resulta que según la evidencia, esto es fundamental para promover los factores protectores desde el individuo, desde la familia. Entonces, en esos estudios ellos miraron teorías construccionistas, miraron teoría del cambio, miraron cognitivistas, miraron muchísimas teorías y todas concluyeron o llegaron, digamos, como a la conclusión que hay que promoverlas para favorecer. Entonces ellos dijeron, hay habilidades para la vida que son sociales,
Y entonces nos dijeron, las habilidades para la vida están en todo el desarrollo humano y son saludables para la persona. Desde que la persona nace, sirven hasta que la persona se muere porque define todo su carácter individual. Y entonces eso fortalece también mucho esos factores individuales de protección de los que nos hablaba Lorena en la sesión pasada. Esas habilidades para la vida son aquellas que nos van a promover conductas deseables, como tener que una buena socialización, una mejor comunicación, nos van a permitir tomar decisiones para la vida de manera acertada, nos va a permitir solucionar conflictos, nos va a permitir prevenir conductas de alto riesgo. Entre esas, pues el consumo de sustancias, ya lo veíamos con Lorena, tabaco y alcohol, que aunque son legales, también son psicoactivas y también, digamos, pueden ser riesgosas para la salud. También nos ayudan a prevenir conductas sexuales riesgosas, a prevenir violencia, entonces es muy importante. Sobre el afrontamiento, acá tenemos en el tercer cajoncito la definición y es que es esa capacidad que tienes como persona para resolver las necesidades para tu bienestar. O sea, las decisiones que tú tomas, la manera como tú enfrentas una situación problemática es a favor de tu bienestar. Entonces, las habilidades para la vida y de afrontamiento, digamos que no se pueden, dice la Organización Panamericana, no se pueden trabajar de manera separada. Lo que tenemos en esta guía es un esbozo muy general, porque ustedes van a tener también unos juegos con esta guía que van a trabajar específicamente las habilidades. Ellos hicieron una clasificación. Siguiente, por favor, Lorena. Ahora, esta clasificación no quiere decir que sea camisa de fuerza. Digamos, cuando hay unas clasificaciones teóricas, las tenemos allí como para organizar las ideas, para organizar, digamos, como las teorías, para entender. Pero en la vida real, todo eso está integrado dentro del individuo. Entonces, las primeras habilidades que clasificaron aquí son las habilidades sociales, que son esas habilidades que ayudan e intervienen en el relacionamiento con otras personas. Hay otros que las llaman, las juntan, otros autores que dicen, son habilidades socioemocionales. Hay autores que inclusive llaman que estos son las habilidades blandas, por aquello que con estas separaciones epistemológicas que hizo la ciencia, donde unas eran duras y otras eran blandas, entonces de allí dijeron que lo social eran habilidades blandas. Pero dijéramos que esos son como las formas de organizar el conocimiento frente a este tema, pero eso no quiere decir que uno los tenga de manera separada. En la primera sesión veíamos que era muy importante reconocer que niños, niñas y adolescentes y todos los humanos somos sujetos completos, entonces estamos integrados con este proceso. Entonces, las habilidades sociales, como las menciona aquí la Organización Panamericana de la Salud, tienen que ver con comunicación asertiva, con la capacidad de negociar o de rechazar en la toma de decisiones, con la aserción, con la empatía y la toma de perspectiva, con el desarrollo de relaciones sanas, con la cooperación y el trabajo en equipo. Dale siguiente, por favor. Entonces es como la clasificación general que hace la OPS. Nosotros podemos subir a la plataforma el documento para que lo tengan ahí. Si quieren, lo puedan consultar después como más a profundidad. Aquí también nos hablan de las habilidades cognitivas. Es la segunda, es digamos como el segundo grupo. Esas las dicen cognitivas unos autores, otros las dicen cognoscitivas. Pero se refiere básicamente a esas habilidades de la persona que sirven al proceso de razonamiento. Entonces,
a la comprensión de las consecuencias de las acciones, que eso es muy importante, por ejemplo, en el momento crítico de la adolescencia. La determinación de soluciones alternativas a los problemas y a la toma de decisiones. El análisis de la influencia de pares y de medios de comunicación. El análisis de las propias percepciones de las normas y las creencias sociales. Y el pensamiento crítico. Entonces, esto es como el conjunto de las que dicen, y la organización dice, esto no se debe trabajar por separado. Y de hecho, muchas de las sesiones que organizan a veces los profesionales para hacer prevención con estas habilidades, involucran varias al mismo tiempo, no es que trabajen una sola. Siguiente, por favor. Listo. Las otras que mencionan, entonces hay autores que nos dicen, estas se llaman habilidades emocionales, o como lo decía, las juntan un poco con las sociales, entonces habilidades socioemocionales. El documento de la OPS habla de habilidades que permiten controlar y regular emocionalmente. Entonces, habilidades de control emocional. Entonces aquí estamos hablando de habilidades como por ejemplo el manejo del estrés, el aumento del locus de control interno, eso es como la regulación que yo tengo internamente para actuar, si me exaspero o si me controlo. Y el manejo de sentimientos, también frente a la discusión de manejo de sentimientos, hay como hay veces uno, digamos, muchos autores mencionan el manejo de sentimientos y el manejo de emociones de la misma manera. Entonces, hay un autor que se llama Vizquerra, que también les podemos compartir el documento, que él sí hace una especificación diferencial entre la emoción y el sentimiento, pero digamos que en la práctica el individuo tiene todo en sí mismo. Entonces, la emoción es, por ejemplo, que a mí me dio rabia y entonces yo rompí el teléfono celular, lo tiré lejos y lo rompí. Cuando tuve rabia me puse caliente, me puse rojo, tal cosa. Después de que yo tiré el celular y el celular se me rompió, entonces tengo sentimiento de culpa. Si diéramos que eso es como para poder explicar un poquito de la diferencia conceptual, pero si queremos profundizar ya les recomiendo este documento hay dos documentos, dos libros de Vizquerra que trabajan un poco este tema. Entonces dijéramos ahí tenemos esos tres grupos de habilidades. Entonces, nuestra guía, proteger y prevenir, van de la mano. Siguiente, por favor, Lore. Tienen estos tres temas gruesos. Y lo que les van a encontrar ustedes en esta guía son ideas que ustedes miran cómo las pueden ajustar o adaptar a su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, en ideas para promover el afecto, y los van a encontrar escritos como de manera diferente. Son cosas muy simples. Cuando nosotros hacemos una lectura de necesidades de los niños, niñas y adolescentes, entonces, por ejemplo, sabemos que lo dijeron ustedes en la sesión pasada, se necesita muchísimo el tema de vínculo afectivo. Entonces, con las gestantes y en periodo de lactancia, podemos promover una idea como esa, bueno, escuchemos música relajante para que la mamá pueda sentir el bebé. Saludemos a los niños y a las niñas como con cariño, ¿cierto? Generemos ese apego y esa proximidad de apego seguro que ellos necesitan. Entonces, en estas ideas de promover vínculo afectivo, ustedes en la herramienta van a encontrar unos iconos donde les va a decir, claro, este todavía no está diagramado porque no ha salido una versión final, pero van a encontrar como, esta idea sirve para aplicar con niños y niñas de primera infancia. Esta otra manito significa que es para adolescentes en situación
de adaptabilidad, o esta otra es para gestantes y lactantes. Entonces, así como a grosso modo, estas son ideas generales que van a encontrar ustedes en la guía. Siguiente, por favor. Para promover el involucramiento parental, entonces ya van a encontrarlas de pronto un poco a manera de recomendación. O sea, unas iniciales eran ideas para ese tema. La otra que vamos a tener en esta guía de proteger y prevenir van de la mano, van a estar como igual con toda la guía en este módulo va a tener estos iconos de donde ustedes puedan navegar con qué población es. Y aquí entonces, por ejemplo, ya van a tener ese a manera de recomendación. Entonces, realiza sesiones grupales para promover el cuidado y el autocuidado y la protección de los niños y niñas específicamente en tal cosa. En una actividad que yo voy a hacer, entonces te recomendamos que enseñes cómo poner en práctica el involucramiento parental con los hermanos menores, pero al mismo tiempo que se pueda hacer autocuidado. Entonces, aquí ustedes van a encontrar ideas. Ven aquí un subtítulo que nos dice, en la orientación y acompañamiento. Habrá otras en la observación de necesidades. Sí, como que en cada cosa hay como unos consejos que son simplemente un conjunto de ideas, haciendo conciencia de que esto, al fortalecer la capacidad individual, al fortalecer el vínculo, el apego, nos va a generar factores protectores, porque todo eso son conjunto de fortalezas para los niños, niñas y adolescentes, para que ellos se desarrollen adecuadamente y en contextos ambiguos, en contextos complejos, en contextos de riesgo para el consumo de sustancias, ellos tengan esas habilidades y puedan responder favoreciendo su bienestar y su salud. Entonces, esta es como otra forma en que van a encontrar ustedes las ideas. También hay unos apartados donde van a tener sugerencias de actividades. Entonces, pusimos, por ejemplo, una actividad que tiene que ver con la función parental de estimulación y de educación, que es cómo hacer unas actividades que me ayuden a hacer el proyecto de vida. Casi siempre creemos que hablar del proyecto de vida es en la adolescencia y pues sugerimos unas que son desde la infancia, porque los niños y niñas tienen sueños. Entonces, cuando hablamos de sueño no es solamente la ensoñación, sino la posibilidad que tienen ellos y ellas de hacer las cosas posibles, de alcanzar pequeños logros en el día a día. Entonces hay como unas recomendaciones de ese tipo. Siguiente, por favor. El último conjunto de recursos que trae la guía, que es para habilidades para la vida y el afrontamiento, es como también el que está más robusto, sobre todo por el tema de la evidencia científica que nos dice que promover las habilidades para la vida y de afrontamiento, al fortalecer el individuo, le damos una capacidad para responder a esos contextos, porque las drogas, ya lo explicaba Lorena, drogas, sustancias psicoactivas, legales e ilegales, generan riesgos para la salud y la vida. Si el individuo está fortalecido, entonces vamos a tener estas habilidades como en sí mismas un factor protector. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes aquí en esas ideas para promover habilidades? Primero que todo, súper bonito va a quedar, todavía se está trabajando en ello, es que van a tener una caja de herramientas con 2 juegos. Un primer juego que está dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, ahí van a trabajar habilidades de empatía, de comunicación asertiva, y el otro es un juego para adolescentes, donde van a tener que desarrollar también misiones para fortalecer esas habilidades para la vida. Entonces, los recursos, primero eso, para habilidades para la vida esta guía va a tener 2 juegos así en físico, con sus cartas y todo, para poder promover con los grupos de niños y niñas en esas edades y con los adolescentes. Lo segundo que vamos a tener
es que tenemos ahí en la guía como tal, en el documento, un conjunto de recursos, de sugerencias, desde, por ejemplo, unas guías para trabajar con familias, para trabajar con adolescentes, unas habilidades específicas. Entonces, ustedes pueden entrar a mirar las que nosotros les sugerimos y allí encontrar qué actividades les sirven para su trabajo cotidiano, porque la idea es que con esas interacciones cotidianas que ustedes tienen con los niños, niñas y adolescentes, logren poner en práctica esta parentalidad social y que no es una sobrecarga ni una cuestión adicional, sino que ustedes con su experiencia van mirando aquí que de esta guía de prevención que les sirve y ya tenemos claro que de acuerdo con la evidencia, esto nos va a funcionar para acompañar esos procesos adicionales que nos mencionó Lorena en la sesión pasada de planear, implementar y evaluar. Digamos, son como unos insumos. Van a tener herramientas sugeridas como, mira, este video que tengo acá de YouTube sirve para las habilidades sociales o sirve para trabajar con la primera infancia o con primera infancia y infancia. Entonces también vamos a tener sugerencias como, mira, aquí UNICEF tiene estos 4 cuentos y cada cuento se trata de este tema de escucha, de este tema de comunicación, de este tema de asertividad. Entonces van a tener en esta guía un conjunto de recursos. Por eso es que el segundo apartado se llama ideas para promover cada cosa. ¿Y por qué lo dejamos también abierto como ideas? Porque nosotros sabemos que ustedes tienen una experiencia muy importante que pueden complementar, que pueden modificar. Son sugerencias, son recomendaciones y son muy simples y son recursos, básicamente, para que teniendo en cuenta que estos temas que vimos acá, que son el de vínculo afectivo y socialización, todo el tema de involucramiento parental y todo el tema de habilidades para la vida, en su conjunto constituyen herramientas que nos sirven para favorecer los factores protectores y hacer frente a los factores de riesgo que tenemos en nuestros contextos para prevenir ese consumo de sustancias. Entonces, este es el tema. Quería preguntar, Laura, si tenemos ya el video. Sí, Mari, por supuesto que sí, lo tenemos listo. Probemos a ver, si no nos funciona, les dejamos el link para que luego lo puedan ver porque es realmente muy, muy bonito. Bueno, les voy a pedir que me confirmen apenas esté el video rodando, si escuchan el audio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer acá el último intento de ver si funciona. A veces no nos favorece. Se alcanzó a escuchar.
Vamos a mirar si funciona y si no les dejamos el link para que lo puedan ver posteriormente. Mari, no sé qué pasó y es como si se hubiera borrado. Espérame un Bueno, segundo, miramos no en importa, las luego lo descargas. vamos a, qué pesar no poderlo ver en la sesión, Pasamos. pero pues yo creo que se lo podemos dejar en la plataforma para que lo podamos mirar luego. Entonces miremos la presentación. La idea ahora, queridas y queridos colegas del ICBF, es que conversemos un poco sobre dos cuestiones. Mari, Sí. ¿El cerebro? What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro, que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Los pondría todo a trabajar, picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Tienen todo hecho, no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es viable. El egoísmo, solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz. Muito feliz. Bueno, lo logramos. Muchísimas gracias. Entonces quisiéramos un poco abrir los micrófonos y que nos contaran un poquito como sus opiniones sobre el video y luego pasamos a una sesión también de dos preguntas sobre el tema de vínculo, afecto, socialización, involucramiento parental y habilidades. Entonces dejamos aquí abierto el chat para que si quieren pueden levantar la manito o pueden escribirnos acá sus impresiones sobre el video con relación también un poco al tema que vimos. Diana Morales.
Bueno, buenos días. El video es muy interesante. Me parece que es una realidad que de verdad nos toca bastante porque tendemos siempre a juzgar a los adolescentes y nosotros mismos pasamos por esa etapa. Es una etapa un poco difícil porque pues digamos que donde se plantean muchas inquietudes, pero en el video nos muestra que son chicos que salen adelante y que logran sus sueños. Entonces lo que siento que como sociedad nos falta es entender un poco más a estos jóvenes y potencializar sus habilidades porque pues ellos son el futuro pues del mundo y pues en ellos está el mejorar muchísimo no solo la calidad de vida de ellos sino aportar mucho a la sociedad y siento que nosotros desde nuestro rol personal y profesional debemos apuntar a trabajar con ellos, ayudarlos a darles la oportunidad y no a estarlos estigmatizando todo el tiempo. Ok, ¿alguien más? Aquí nos dicen en el chat sobre Zuli Marcela Linares, sobrecogedor, a veces no sabemos escuchar ni apoyar. Rosalba nos dice, el video es muy interesante y nos muestra cómo nosotros los adultos no creemos en los adolescentes porque siempre buscamos que ellos hagan lo que queremos y no entendemos que debemos apoyar los talentos que tienen. Bueno, acá nos dicen, debemos recordar que también pasamos por esta etapa. El video nos recuerda que no se debe estigmatizar ni generalizar. Miren qué bonito que este video nos ha hecho hacer una reflexión y yo veo que somos muy empáticos. O sea, este video tiene también esa intencionalidad de que nos pase por la piel y por los sentidos, lo que no nos pasa por los sentidos como que no nos hace sentir vivos, no nos hace apropiarnos de las cuestiones y aquí veo mucho ese concepto de empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos, nosotros ya pasamos por esa etapa, no juzguemos, ¿m? Hay unas oportunidades. Yo creo que el reto que tenemos en los temas de medida de protección es muy grande, porque tenemos poblaciones con muchísima vulnerabilidad y como lo decíamos en el primer módulo, es una responsabilidad del Estado que nosotros hemos venido asumiendo desde el ICBF. Ricardo nos levanta la mano. Diana Morales, tienes la misma manito levantada. Si es la misma de tu intervención pasada, por favor, quítala y si no, ya te damos la palabra después de Ricardo. Ricardo, por favor. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, referente a lo que estamos comentando sobre los adolescentes, es verdad que pasamos por esa etapa que para nosotros es muy importante porque tenemos la oportunidad de conocernos más e integrarnos más como sociedad. Pero yo creo que más que todo empieza con un miedo de los padres hacia los adolescentes porque también pasaron por esas circunstancias, por esa etapa de la vida, del cual el miedo es el que de pronto errores que se cometieron durante la adolescencia proyectan ese tipo de situaciones y el miedo de pronto como un miedo irracional de que sus hijos o los mismos adolescentes no quieren que pasen por las mismas circunstancias, pero ¿qué falta ahí? Falta la confianza, falta es la comprensión entre los adolescentes que confíen más en sus habilidades como personas, buscar más que todo que los adolescentes se acerquen más a sus figuras parentales para que tengan esa confianza, esa comunicación. Entonces, en vez de eso, rechazamos todo aquello que ellos realmente pueden potencializar, pueden socializar y pueden integrarse al núcleo familiar. Y lo que hacemos es rechazar, lo que hacemos es estigmatizarlos, ¿sí? Etiquetarlos, como vimos en el video. Entonces es muy importante la confianza, la comunicación, para que los adolescentes
en vez de nosotros juzgarlos, es buscar sus habilidades y sus potencialidades. Gracias. Bueno, vi la mano levantada de Luis Amigo, que tenía 2 participantes. Sí, buenos días, con Luz Mary. Buenos días, Luz Mary. Bueno, frente al video, pues vemos que estamos en una sociedad que etiqueta, que estigmatiza, que aísla y que excluye a los jóvenes, ¿sí? Se ve de la parte laboral, entonces piden 10 años de experiencia. Ahorita hay un programa de gobierno donde dice mi primer empleo, que eso de pronto viene a darnos un cambio donde vamos a incluir más, donde vamos a potencializar mucho más lo que los jóvenes quieren mostrarnos ahora. Olvidamos de que aprenden con una facilidad increíble, se adaptan a muchas situaciones, lo que no hacemos ya nosotros los un poquito más veteranos. Entonces, pues la invitación que confiemos más en ellos, creemos en ellos, potencialicemos todas las habilidades que tienen para mostrarnos y para darnos, y no olvidemos que nosotros también vivimos esa etapa. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Les quiero contar que todo lo que ustedes nos están escribiendo aquí en el chat, tenemos aquí 2 relatoras que están tomando nota porque vamos a tener muy en cuenta todas estas opiniones para el proceso de fortalecimiento de la guía. Entonces, para avanzar un poco, porque nos queda ya como la segunda parte de la sesión, quiero que conversemos sobre 2 preguntas. Vamos a poner aquí también a recoger esto que ustedes conversan o nos escriben, lo vamos a recoger. Y digamos, es un poco también teniendo en cuenta como la experiencia que ustedes tienen. De verdad me dicen 10 años, 20 años de experiencia, lo que vemos todos los días en nuestro trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, un poco el tema del involucramiento parental. Nosotros vimos ahora que el involucramiento parental que hacemos desde los servicios de protección es un involucramiento parental social, porque la mayoría de nuestros niños y niñas, si no todos, tienen esos vínculos familiares quebrados, tienen unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, ¿cierto? Tenemos inobservancia, amenaza y vulneración de derechos. Entonces, queremos que ustedes nos cuenten un poquito, cómo se pone en práctica ese involucramiento parental desde la parentalidad social. En lo cotidiano, un par de intervenciones que nos cuenten cómo se pone en práctica el involucramiento parental, eso por un lado. Y lo segundo es, ¿qué es lo que a ustedes más les genera dificultad de poner en práctica con los niños, niñas y adolescentes el vínculo afectivo y la socialización? Y esta pregunta sobre la dificultad es porque nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos a veces unos criterios, digamos, muy profesionales, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que atender esas situaciones que a veces nos parten el alma de verdad en la atención de los niños y niñas, y entonces nosotros tenemos que poner en práctica ese vínculo afectivo y esa socialización. Entonces sí nos gustaría que nos contaran desde su experiencia esas 2 cosas. 1, cómo ponen en práctica el involucramiento parental, y 2, cuál es la dificultad, las dificultades, o bueno, si no las dificultades, lo que es más chévere de poner en práctica ese vínculo afectivo y socialización. Y dejamos abiertos los micrófonos también. Mari, en el chat encuentran las preguntas para que se puedan orientar y pueden también ir escribiendo sus respuestas a través del chat. Y los que deseen pueden abrir el micrófono y participar. Y la cámara si quieren. Aquí nosotros cerramos para que si quieren pongan la página. Diana Morales tiene la manito levantada. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, digamos que yo que estoy trabajando en un internado de chicos con discapacidad intelectual, el tema parental es súper difícil, pero es algo muy bonito porque fíjate que estos son chicos que
han sido vulnerados en sus derechos y muchos de ellos están en situación de abandono, entonces te conviertes como en la primera persona en el que ellos generan un feeling, en que te ven en el vínculo y en el tú eres mi mamá. Entonces, digamos que es muy bonito porque pues se generan muchos apegos, pero entonces también viene como la segunda parte de que se te dificulta o que te cuesta, y es que digamos que uno no alcance a cumplir las expectativas que ellos se llenan y esos apegos que generan. Entonces digamos que a veces uno siente, o yo por lo menos en mi caso, que no tengo hijos, entonces imagínate cumplir ese rol de madre tan cercana a ellos es complejo, pero pues lo que uno espera es dar lo mejor de sí, y a partir de eso aprende uno muchísimo de los chicos, de sus vivencias, de sus dolores, y uno es, ahí es cuando uno dice, son chicos que han pasado situaciones muy duras y lo lleva uno como a reflexionar y a tratar de dar lo mejor de sí para proporcionarles a ellos como unos espacios adecuados donde puedan estar bien, donde se puedan suplir ese tipo de carencias afectivas que alguna vez tuvieron. Entonces, digamos que para mí este trabajo ha sido muy gratificante porque he podido aprender mucho de ellos y he tratado de suplir lo que ellos necesitan, y pues y me he vuelto también un poco más cercana, más amiga, para que ellos tengan sientan esa cercanía y puedan hablar, expresar y como impulsarlos también a decirles que ellos son capaces de muchas cosas. Entonces siento que es un rol muy importante el que se cumple, y más con este tipo de población, y me parece muy gratificante que se puedan lograr muchas cosas con ellos, y más aún mostrarles que ellos sí pueden lograr muchas cosas en la vida. Muchas gracias, Diana. Realmente sí es de felicitar esa vocación que tienen ustedes en el trabajo con los niños y niñas, porque no es fácil, por eso mismo es la pregunta, ¿no? Digamos, tenemos ese rol y hasta dónde nosotros conseguimos, por ejemplo, fortalecer unas habilidades para que esos referentes de apego tengan ese apego seguro con los niños, niñas y adolescentes, y que realmente, y sé que así es, aportan a su desarrollo. ¿Alguna otra intervención? O podemos, aquí ya tenemos, no sé si Laura o Diana, tenemos intervenciones en el chat como para leer sobre las preguntas, o alguien más quiere decir algo. Sí, señora. Mari, aquí Fundación MIA nos dice, como adultos muchas veces andamos tan, entre comillas, ocupados, que no nos damos un tiempo para indagar en esas virtudes que ellos tienen y las miles de cosas que tienen para compartir y dar. En mi caso, me gusta mucho escuchar a los adolescentes. Considero que tienen mucho para dar, pero tal vez no saben canalizar todo lo que tienen allí. No saben canalizar todo lo que tienen. Allí es donde nosotros tenemos que escudriñar y tomar en cuenta cada cosa que ellos expresan, por muy pequeño que creamos que sea. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos toda nuestra guía. No sé si alguien más quisiera hablar, demos un par de minutos, y si no, pues ya pasamos a nuestra segunda parte. Quisiéramos saber cómo nos fue un poco, si lograron ver los instrumentos. ¿Alguien más tiene la manito levantada? Es que acá solamente veo poquitas personas. No sé quién más tiene la manito levantada, no, ya las quitaron. Ah, las quitaron, sí. Ya no eran de intervenciones anteriores. Bueno, acá nos dicen, el involucramiento parental es difícil con algunos padres, sin embargo, con los que hay mayor involucramiento parental, mejora la comunicación, capacidad de autocuidado, permitiendo fomentar actitudes responsables y reforzar la autoestima. Claro, aquí hablamos de familias que son competentes. En nuestros servicios pues tenemos, por ejemplo, familias sustitutas, tenemos situaciones de vulnerabilidad donde también hay familias que están, digamos que los niños no están en adoptabilidad y que tenemos que fortalecer
esos lazos. Entonces son dos tipos de involucramiento parental el que tenemos en los servicios. Por un lado, el involucramiento parental directo con la familia biológica y por otro lado, pues el involucramiento parental que se hace como parental social desde la responsabilidad del Estado de garantizar esa protección integral de los niños, niñas y adolescentes, como el ejemplo que nos contaba Diana Morales ahora. Entonces, bueno, el reto es muy, muy grande. Pues ahora sí, continuando con el tema, con la segunda parte de la sesión, ya nosotros recogemos todo lo que ustedes nos han dicho acá. Es realmente muy importante para poder fortalecer esta guía de proteger y prevenir van de la mano. Queremos preguntarles un poco cómo nos fue con la mirada de los instrumentos. Sabemos que ¿cuántas personas más o menos entraron en plataforma, Laura? 18 personas. Realizaron la actividad. 18 personas lograron hacer la actividad. La invitación es a que ustedes nos ayuden un poco también a mirar en ese día a día cómo funcionan esos instrumentos. Entonces le voy a dar la palabra a Lorena y vamos a tener un Padlet, 2 Padlet con unas preguntas aquí sobre los instrumentos que las personas que lograron diligenciar o si no lo lograron diligenciar, pues con un poco con lo que vimos en la sesión pasada, nos puedan contar. No sé si podemos poner los Padlet aquí en pantalla. Y le doy la palabra a Lorena para que nos haga un encuadre aquí sobre las herramientas de la sesión pasada. A través del chat, antes de que empiece Lore, acabamos de compartir el link para que por favor ingresen al Padlet y puedan compartirnos su opinión con respecto a la pregunta que aparece en la pantalla. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer otra vez estar con ustedes acompañándolos en este proceso. Bueno, ya estamos en nuestra tercera sesión sincrónica, únicamente pues nos queda la de la próxima semana y ya vamos dando cierre. Como mencionaba Maritza en un primer momento, bueno, la intención del día de hoy fue abordar un poco más el tema del módulo 3, entendiendo que este igualmente nos da insumos importantes e interesantes para saber cómo trabajar elementos protectores muy específicos en nuestras modalidades de protección y digamos que en nuestras interacciones cotidianas con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad efectivamente de ver, de revisar a grosso modo los contenidos del módulo 2 y dentro de ellos, como el módulo 2 es este tema de manos a la obra, teníamos la oportunidad también de revisar algunas herramientas que nos pueden a nosotros enriquecer en nuestras gestiones para generar ese continuo que nosotros les proponemos para desarrollar estrategias de prevención. Entonces teníamos herramientas puntualizadas para planear, para implementar y finalmente para evaluar, y nosotros al finalizar la sesión pasada del martes hicimos énfasis sobre todo en ese planear y haciéndose zoom en todo lo relacionado con las poblaciones específicas. Muchos de ustedes, pues algunos de ustedes más bien han tenido la oportunidad de revisar ese material complementario en el que pues sí tenemos la opción de revisar a profundidad todo lo relacionado con las herramientas. Y para nosotros es muy importante, más allá de mostrárselas, más allá de generar este espacio formativo que también reconocemos que es muy enriquecedor, tener la oportunidad también de reconocer ustedes cómo lo ven, cómo ven la aplicabilidad de esas herramientas, cómo ven si se visualizan o si se ven realizando este tipo de ejercicios en sus contextos de trabajo. Entonces, para eso, como les mencionaba Laura anteriormente, les compartimos 2 links que la intención es que abordemos el tema con relación a 2 preguntas en específico. Las preguntas aquí ya están como reflejadas en pantalla y adicionalmente pues ustedes las van a encontrar allí cuando tengan la opción de entrar al link y de participar en el Padlet. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
la primera pregunta es, en un día cotidiano de trabajo con la población específica con la que usted trabaja, entiéndase niñas, niños, adolescentes, o si usted trabaja en la modalidad pues específica que aborda el tema de las madres adolescentes gestantes o lactantes, o si por el contrario pues es un tema más específico enfocado en la población en condición de adoptabilidad, ¿cuál es la probabilidad real de que ustedes puedan diligenciar estas herramientas y por qué? ¿Listo? Entonces el Padlet es muy sencillo, acá está delimitada la pregunta y lo que ustedes van a hacer es hacer clic en este botón rosado circular que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces al ingresar y al hacer clic van a tener la opción de escribir sin problema. ¿Listo? Entonces, pues como les mencionaba Maritza, para nosotros esto también es un ejercicio muy importante y muy interesante porque nos permite ver precisamente la aplicabilidad, tener de pronto un posible escenario de validación para pues reconocer en realidad pues si a lo que le estamos apuntando con la guía tiene el alcance que requerimos o no. ¿Listo? Entonces los invitamos a participar primero en esta pregunta que nos dice, en un día cotidiano de trabajo, ¿cuál es la probabilidad real de que ustedes puedan diligenciar estas herramientas y por qué? Y la segunda pregunta, ya adelantándome un poco más, se enfoca más en lo siguiente. ¿Tienen opiniones, observaciones, comentarios o sugerencias puntuales sobre las herramientas que tuvieron la oportunidad de revisar? Acuérdense que aquí tuvimos la opción de ver herramientas específicas para planear. Nos enfocamos mucho en el tema de la delimitación de los factores de riesgo y protección por entornos y teniendo en cuenta esas necesidades específicas de las poblaciones a las que nosotros les apuntamos. Adicional a eso, también contamos con una herramienta corta, breve, concisa, que era nuestra opción, ahora lo que nosotros consideramos importante hacer con relación a ese análisis inicial de necesidades, teniendo como base los insumos que ustedes ya emplean en sus valores, pero también teniendo la opción de confluir pues, los elementos que atañen específicamente a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Esos eran como las herramientas que nosotros pretendíamos darles en la parte de planeación. En la parte de puesta en marcha, hablábamos de algunos elementos específicos de una ficha para la implementación, para yo tener control y llevar de pronto un monitoreo con relación a los 3 elementos que les proponemos tener en cuenta: los objetivos, los indicadores y las actividades que voy a realizar. Y finalmente, en la evaluación también propusimos una herramienta muy interesante también en términos para ayudarnos a alimentar esa evaluación cuantitativa que nos dan los indicadores a través de una ficha breve de resumen con relación a algunos elementos cualitativos que nos van a permitir también dar insumos respecto a si las estrategias de prevención funcionaron o no, qué elementos pues es importante resolver y solucionar. Bueno, los invitamos a que participen activamente. Hasta el momento únicamente hemos recibido 3 respuestas y como les decimos, para nosotros es fundamental conocer ese punto de vista de ustedes y que ustedes sean francos, es decir, si la pregunta es muy aguda y muy concisa, ¿ustedes ven real y probable que puedan diligenciar y hacer uso de estas herramientas? Entonces, bueno, por acá nos hablan 3 personas que la probabilidad es alta. Pues tenemos los niños, niñas, adolescentes, las 24 horas en la institución y son herramientas sencillas y de fácil comprensión. Qué bueno. Por acá nos mencionan, hay una alta probabilidad, dado que son herramientas que son sencillas, pero muy útiles para el trabajo con nuestra población, podrían dar resultados muy positivos con el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Y alguien aquí también nos menciona la posibilidad es alta porque soy docente de diversos escenarios en los que comparto con varias poblaciones. Y aparte creo importante ese insumo para trabajar en todas las edades. Qué bueno. Entonces, pues bueno, de ahí la importancia también que nosotros establecimos esa diferenciación en función también de esos grupos poblacionales, porque bien hablábamos y bien decíamos que no es lo mismo de pronto hablar y decir una estrategia o los factores específicos que yo quiero abordar para un niño o una niña que para los adolescentes, precisamente por todos estos retos y estos elementos que bien nos hacía énfasis Maritza ahora hace un momento. ¿Listo? Lore, la Fundación Despertando tenía levantada la mano, no sé si quiera hablar, retomar, ¿le podemos dar la palabra? Ah, claro que sí, mientras acá ya han participado varios y entonces retomo después de la intervención. Los escuchamos. Gracias. Adelante. Muchas gracias, yo soy Luis Alberto García de la Fundación Despertando
corazones. He tenido un poco de dificultad porque no tengo acceso pues como al chat, entonces no tengo acceso a las herramientas, pero quise participar también ahora como en la parte de las competencias parentales, pero en este caso puntual y a lo largo del curso he tenido una inquietud. Nosotros somos una institución que ya atendemos la problemática, ¿cierto? El tema general y que es bastante interesante es la guía pues de prevención. Nosotros atendemos la problemática y obviamente que todas las herramientas que aquí hay nos sirven mucho, sobre todo para pensar en las familias y cuando retornen nuestros chicos a su medio familiar, trabajar desde ahí la prevención con las familias. Y obviamente estas herramientas se convierten en un elemento muy importante para nosotros en el preingreso o en el momento de cuando van a ingresar nuestros chicos a la modalidad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar. Pienso que es importante como me parece que hay que practicarlas mucho como para cogerles un poquito como el manejo, porque son herramientas muy rápidas y de preguntas muy puntuales. Habría como que tener un entrenamiento pues continuo en ellas como para manejarlas bien. Por otro lado, pues he visto que las herramientas van dirigidas más como a la población después de los 16 años o máximo los 14, entonces esa población que hay entre los 10 y los 13 quedan un poquito como por fuera. No sé si puedo hablar algo también con respecto a lo del punto anterior, pero pues como estamos en este puntual no tengo acceso tampoco pues a la Padlet porque no sé por qué no tengo la herramienta activa, pero esa es la inquietud que claro, puedes conversarnos del punto anterior. Te agradecemos muchísimo porque sabemos que sobre todo, digamos, esta es una guía muy importante para lo que es prevención universal, digamos que para prevención universal y un poco prevención selectiva. Entonces, tus aportes son muy importantes porque además tú tienes ya la experiencia con niños, niñas y adolescentes que ya tienen, por ejemplo, consumos iniciales o tienen consumo, que ya es otro tipo, digamos, de herramientas, pero muy valioso tu aporte porque nos indicas acá que esto puede ser muy, muy importante para el ingreso o para el egreso o para trabajar con las familias. Muchas gracias por tu aporte y claro que tienes la palabra para comentarnos del punto anterior. Muchísimas gracias, Nadia. Sí, el punto anterior que era de las funciones parentales, el ejercicio de las funciones parentales al interior de la institución y con la población. Nosotros hay una máxima o hay una como no sé cómo decirlo, una bandera muy puntual que tenemos nosotros y es que un lema para el equipo, para quienes trabajamos con la población adolescente y la problemática que traen, y es que cuando la droga llegó a sus vidas, sus almas ya estaban heridas. Es decir, es todo ese antecedente que los pudo haber llevado al contacto con la droga y una cantidad de vacíos afectivos, sobre todo en los primeros años de vida. Inclusive sabemos que desde el momento de la gestación esa falta de afecto también impacta. Entonces, para nosotros es muy importante tener claras estas competencias parentales porque ellos están necesitados de afecto, obviamente por estar en una institución como estas que atiende el ICBF, necesitan protección, la educación y el estímulo. Entonces, necesariamente, a mí me ha quedado muy claro todo esto que han expuesto acá sobre esto de las funciones parentales y trabajar con el equipo para que nos fortalezcamos en ese sentido y, como decía la compañera, hacer pasar por los sentidos todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos viendo, es muy importante, sobre todo porque nuestros chicos, especialmente quienes ya están en la problemática, necesitan como que sean reestructurados en esa ausencia que tuvieron de afecto, de reconocimiento, lo que hablábamos del video. Los adolescentes tienen unas capacidades, pero a veces quedan ahí dormidas por esa estigmatización que les tenemos por ser adolescentes. Entonces, estimular y reconocer sus capacidades se convierte para ellos, en nuestro caso, en un factor protector.
Entonces, me parece interesantísimo todo este tema y agradezco esta oportunidad que nos han dado de participar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por la participación y por los aportes. No sé si tenemos algunas otras intervenciones. Podemos de pronto, Lore, mirar, leer un poquito lo que decimos acá, lo que tenemos acá. Tenemos a Ricardo Elías. Mari, le damos la palabra a Ricardo Elías y luego continuamos con Lore. Por favor, Ricardo, adelante. Ricardo, ¿puedes activar tu micrófono para escucharte? Pues es una manita levantada de la intervención anterior, ¿será? Bueno, no sé, entonces continuemos con Lore mientras... Ah, bueno, ya Ricardo abrió su micrófono. Sigue, Ricardo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Estaba diciendo que no me había presentado de qué fundación vengo de la Fundación Labriego por la Paz, lo cual quiero manifestar de que nosotros manejamos unas herramientas específicas para trabajar con niños, niñas y adolescentes y las madres sustitutas referente a todos estos temas, lo que se refiere a vínculos efectivos, buen trato, ansiedad, depresiones, mecanismos de afrontamiento, vínculos afectivos, habilidades sociales, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, como lo señalan ustedes, estas herramientas, porque eso nos da a nosotros más insumos para nosotros seguir trabajando con los niños, niñas, adolescentes y los hogares sustitutos, porque sabemos que cada día ingresan niños de diferentes contextos, con situaciones de vulnerabilidad, y estas herramientas nos ayudan a nosotros afrontar esas situaciones de los niños y adolescentes para que ellos puedan tener una adaptación adecuada en el medio donde están. Entonces es muy importante tanto las herramientas como nosotros ofrecemos, como las que nos brindan las autoridades administrativas, que son muy importantes para la vinculación de los niños cuando egresen nuevamente a sus hogares y que lleven ya un pensamiento diferente, ya tengan unas ideas claras de su proyecto de vida, de su manejo de emociones, el cual nunca le fueron enseñados en sus hogares biológicos, por la cual la situación de vulnerabilidad que pasaron los niños y el desconocimiento total de todas esas herramientas que son muy importantes para la vida cotidiana de ellos. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Nos queda poco tiempo, entonces vamos a leer un poquito aquí las intervenciones. Le voy a pedir el favor a Laura que me ayude un poquito con la lectura y pues... No, yo puedo leer, Mari, sin problema. Eso. Listo, y entonces después de esto ya pues vamos a dar las últimas recomendaciones para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, dale, Laura. Bueno, yo creo que los comentarios en general son similares. Todo el tiempo que ellos mencionan que pues pueden aplicar las herramientas todo el tiempo porque las interacciones lo permiten a través de diferentes estrategias y todo pues que se puede desarrollar en pro de un buen desarrollo. Alguien nos menciona, dado mi rol como apoyo a la supervisión, mi probabilidad es baja. Sin embargo, quiero manifestar la claridad y sencillez de los instrumentos. Muchas gracias. Y alguien finalmente nos menciona, la posibilidad es alta porque soy docente. Creo que ese ya lo había leído. La probabilidad es alta. Bueno, en general nos menciona que sí pueden ser aplicables, a excepción obviamente de roles en los que no haya tal interacción, pero pues bueno, destacamos mucho también lo que nos mencionan acerca de la sencillez y claridad de las herramientas. Ahora, algunas opiniones y observaciones. Nos mencionan las herramientas son excelentes, permite el reconocimiento de niños y niñas a partir de historias de vida, fortalece entornos protectores, genera confianza, empatía, escucha y permite el fortalecimiento de estrategias de afrontamiento. Que bueno, me parece una herramienta muy enriquecedora para intervenir de manera activa, llamativa y completa, que ayuda a un buen proceso acorde con los niños y adolescentes. Bueno, digamos que esto es nada más una abrebocas y una apertura de lo que va a ser en realidad la guía. Como nos mencionaba Maritza, la guía va a estar acompañada también por unas estrategias lúdicas muy interesantes, por 2 juegos.
digamos que de amplia escala, que también nos van a dar la oportunidad de generar esas interacciones y de fortalecer particularmente un elemento muy importante que hemos visto a lo largo de las sesiones y a lo largo del desarrollo de la guía, que son las habilidades para la vida. Entonces esperemos que esto les enriquezca muchísimo más en su rol y en todas las estrategias que pretenden desarrollar en pro de proteger y prevenir. Listo, Maritza, te doy la palabra, muchas gracias. Ahora sí. Tienes el micrófono cerrado, Ya. ahora sí. Sí, es que me toma el pelo el micrófono a veces, que como el internet no está tan buena la conexión el día de hoy. Entonces, pero bueno, no queda más que agradecerles a todas, aquí al equipo que ha estado acompañando el proceso, y por supuesto a todas y todos ustedes como participantes comprometidos que nos han apoyado muchísimo con este ejercicio de reflexión, que de verdad que es supremamente valioso para la guía. Esperamos entonces que por favor continúen revisando en plataforma. Nos queda una sesión, hay unos ejercicios muy sencillos, hay unos materiales como de lectura que son complementarios, digamos, a las sesiones. Entonces la invitación es a que por favor pues participen de las actividades que tenemos en la plataforma. Nos queda la última sesión, que es la próxima semana. Que estén muy atentos, por favor, de diligenciar el listado de asistencia, de diligenciar la evaluación de la sesión, de mirar las herramientas que tenemos en la plataforma y de hacer los ejercicios y subirlos, porque eso hace parte también un poco como de los requerimientos para poder hacer la certificación sobre este proceso formativo. No sé, Laura, si tenemos algo más. No me resta más que agradecerles a todo el equipo, a los participantes por sus valiosos aportes. No, Mari, ya para cerrar, gracias a todo el equipo de trabajo y gracias a todos los participantes. Recordarles que si tienen algún inconveniente técnico para poder acceder a la plataforma, estamos aquí disponibles a solucionarles. Lo que requieran, por favor, escríbanos al correo que inmediatamente estamos dando respuesta. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz día y los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para nuestro último encuentro sincrónico. Ya todos los módulos se encuentran habilitados, tenemos 4 módulos en plataforma, todos se encuentran habilitados para que ustedes puedan acceder, revisar la información y realizar las actividades.